Ella odiaba a su anciana suegra, pero cuando murió, descubriría quién era realmente. Jorge y Margaret, de 1 año de casados, vivían muy felices en su pequeña casa alquilada. Los momentos que pasaban juntos hacían de notar que estaban muy enamorados. Jorge era albañil y solía trabajar desde muy temprano. Les iba muy bien. Todo era como al principio es, color de rosa para todos. Margaret, por experiencia de sus hermanas, había recibido consejo de que las suegras eran lo peor y que tuviera cuidado. Ella solo tomó el consejo pues hasta el momento no había tenido ninguna experiencia parecida. Sin embargo, siempre estaba atenta y a la defensiva. Las hermanas de Margaret andaban lidiando con problemas similares y eso a ella la mantenían alerta. Algunas veces Margaret, por casualidad, había coincidido con su suegra en el mercado. Se saludaban amablemente. Ella caminaba muy lento ya y era una mujer sola, pues había enviudado recientemente. Después de la boda, ella no la había visto. La madre de Jorge la invitaba a tomar el té o a comer algo, pero Margaret no se sentía a gusto y siempre ponía excusas para no ir, y además porque no quería tener problemas se decía. Pero una vez insistió tanto su suegra que ella terminó por aceptar. Al cabo de un momento la conversación se tornó llevadera y Margaret por un momento creyó que hablaba con una amiga más, y lo mismo su suegra. Recordaban juntas los momentos de la niñez de su hijo, sacó algunas fotos y empezaron a reír. Margaret se dejó llevar por el momento y ella olvidó que tenía que preparar la comida para su marido, por lo que optó por llamarlo para avisarle que se hallaba donde su madre y que venga a casa de ella porque cocinarían juntas. A Jorge le pareció algo muy bueno y ese día la pasaron genial, pero también quedó algo sentida Margaret porque su suegra era una mujer anciana ya de 79 años, quien a duras penas podía moverse. Ella había tenido 5 hijos contando a Jorge. Se había casado, dijo ella, a los 33 años y a esa edad había tenido a su primer hijo. Pero el único que había decidido quedarse cerca era Jorge. Él era el último de sus 5 hermanos y se había mantenido con su madre siempre. Pero ahora ya estaba casado y la anciana suegra lo único que deseaba era que su hijo sea feliz, pero que se sentía sola porque nadie más que él la venía a visitar. De sus otros hijos poco o nada sabía. A veces la llamaban, pero eso era todo. En esa breve conversación, la anciana mujer le suplicó en secreto que por favor permita que su hijo venga a verla de vez en cuando, que eso era lo único que necesitaba para pasar sus días, que por favor no lo aleje de ella. Margaret asintió con la cabeza y le tomó de la mano como por cumplir. Lo último que le había dicho la anciana suegra la dejó pensando. No era tan malo después de todo, se dijo. Así llegó Jorge, almorzaron juntos y luego ella se despidió de su anciana suegra, quien le dijo que volviera cuando quisiera, que allí estaría todos los días, y tras una sonrisa se fueron de su casa. Los días pasaron y Margaret empezaría a anhelar tener su casa propia y sus cosas también, pues hasta el momento solo habían podido comprar un solo sofá, una televisión pequeña. Necesitaba que su marido ahora trabaje más para que pueda comprar sus cosas. Jorge se comprometió a trabajar duro para que así tuvieran sus cosas propias y con el tiempo pudieran acceder a un préstamo bancario y de esa forma comprar una casa propia. Sí, dijo Jorge, y empezaron a ahorrar. Abrieron una cuenta en el banco en común. Ella, por primera vez, despertaba temprano para prepararle y luego llevarle la comida a Jorge, quien estaba empeñado en tomar cuanta obra había para que subieran sus ingresos. Todo marchaba bien hasta el momento. Ya habían ahorrado un dinero suficiente como para pagar la cuota inicial de su tan añorada casa. Qué difícil había sido, qué difícil se había tornado trabajar ahora ayudando a su marido. No todo era fácil, se decía Margaret. Su madre había tenido razón cuando antes de morir le había aconsejado que ella debería estar a la par con su marido, trabajando duro para conseguir las cosas. Siendo ella la última de sus hijas, había corroborado ahora que era verdad también que una mujer debe ser el soporte de su marido, y a pesar de estar cansada, se sentía satisfecha. En esos días Margaret recibió una llamada de su suegra, quien le decía que tenía que venir a visitarla. Al escuchar eso, Margaret le dijo amablemente que no podía por ahora, pues estaba ocupada ayudando a su marido, que en otro momento sería mejor.
La anciana suegra le preguntó por último si su hijo Jorge podría venir a verlo, que por favor venga. Margaret le dijo que le daría su recado, y después de eso colgó. Al día siguiente volvió a llamar, y así por 4 días consecutivos. La intención era la misma, que vengan a visitarla, que necesitaba hablar con ellos, con los dos. Margaret ya estaba incómoda porque ya faltaba poco para completar los requisitos y que puedan tener su casa propia. Jorge trabajaba duro y ella también. Se estaban sacrificando. Lo que menos querían ahora era distraerse. Volvió a decirle que estaban muy ocupados en estos días y que el fin de semana quizá irían a verla. Pero como era de esperarse, eso no pasó. Hasta ese momento, ella no había tenido ningún problema con su suegra, excepto que por ahora la estaba llamando insistentemente. Qué fastidio ya le parecía. ¿Por qué justo ahora se pone así?, se decía Margaret. Pero los verdaderos problemas empezarían cuando la madre de Jorge logró comunicarse con él. Al parecer, él voluntariamente y sin saber nada había ido a la casa de ella. Su madre no le comentó nada que lo había estado llamando, solo pidió hablar con él un momento. Después de esa conversación, Jorge empezó a disminuir en su aporte para los ahorros. No llegaba a casa temprano. Margaret le preguntó qué estaba pasando, pero Jorge no daba respuesta. Solo almorzaba y luego salía como yendo al trabajo. Hasta que un día, al parecer, su madre ya se sentía muy mal y tuvo que decirle lo que pasaba. Margaret se quedó sorprendida, sin embargo, no podía dejar de pensar en lo cerca que estaban de completar el dinero para la cuota de su casa propia. No sabía qué hacer. Por un lado estaban sus deseos de tener su casa propia y por otro lado Jorge ya no podía contribuir más dinero, pues tenía que pagar ahora los tratamientos de su anciana madre. Ahora un agotado Jorge por los días de trabajos intensos, pues no quería tener problemas con su mujer, quedaba rendido hasta el día siguiente, pero tenía que despertar para ir al trabajo, pues sin él la obra se paralizaba. Él era el maestro que dirigía la construcción y no podía faltar. Ahora solo llamaba a Margaret, quien como cualquiera que estuviera en su lugar se sentía frustrada. La gota que derramó el vaso fue que al final del mes Jorge tenía que hacer un depósito exacto y no había podido lograr reunir la cuota. Sumado a esto, Jorge ya no tenía más fuerzas. Margaret le exigía que siga trabajando, que solo faltaba poco para que reúnan el dinero. Pero Jorge se cansó y muy ofuscado le contestó: «Mi madre se muere con una enfermedad y tú solo piensas en tu casa. Nosotros tenemos toda la vida para comprar lo que queramos. Tú sabes que mientras mi madre ha estado bien, yo he trabajado duro. Ya no puedo más. Antes de ti tuve una mujer a quien amé y amo con todo mi corazón. Mi amor está por encima de esto. Así que me haces el favor y te me calmas y le bajas la velocidad a esto. Primero mi madre». Y diciendo esto, se fue enojado. ¿Cómo odiaba a esa mujer ahora? ¿Cómo odiaba a su anciana suegra? La detestaba por haberse enfermado justo en este momento. Maldita sea, se decía, pero ante su marido trataba de disimular. Así 2 meses ya solo había traído el dinero para comer y en las noches él se iba a ver a su madre. A Margaret no le quedó otra que irse con él a ver a su tan adorada suegra. Así estaban ahora. Margaret le sonreía de la forma más fingida que había, pero la anciana mujer solo la observaba, pues el dolor y el malestar se volvieron muy insoportables. Ya casi no podía moverse y a duras penas hablaba agitada. Jorge ya tenía que ir a trabajar para seguir sosteniendo ahora todos esos días con su trabajo, pero los contratos cayeron y no le quedó otra que usar el dinero de los ahorros. Margaret ahora veía con tristeza, cólera y una mezcla de impotencia cómo el dinero que tanto les había costado reunir para comprar su tan añorada casa se esfumaba en gastos de medicina, pañales e idas y venidas al hospital por emergencia. Ahora tenía sentido para ella lo que sus hermanas le habían dicho. Realmente, las suegras se metían en la vida de una pareja, en sus planes, en sus sueños y le quitaban el tiempo con sus maridos. Uno de esos últimos días de vida de su anciana suegra, Margaret tuvo que ir llevándola ella misma de emergencia. Jorge se encontraba terminando una casa y estaba lejos de allí. Ella tuvo que arreglárselas y la internó, y mientras la cambiaban para ponerle la ropa del hospital, Margaret se dio cuenta que en el cuello de la anciana suegra tenía una llave colgada. La retiró lentamente y cuando estaba a punto de guardarla, la anciana hizo un último esfuerzo y le dijo: «En mi cama, hijita, hay unos papeles. Ya los firmé.
Ahora cuando vayas, fírmalos, es para ti. Gracias por dejar que mi hijo pase tanto tiempo conmigo. Realmente eres una buena mujer para él. Me voy con el recuerdo de haberte conocido. Esa llave, mamita, son de mi casa. Y tras esto la anciana y agotada suegra dio un suspiro y ante el asombro de Margaret, quien aún la sostenía a ella y a la llave, se fue de esta vida. Planeó quedarse con la casa de su padre, pero le salió el tiro por la culata. Nunca se esperó esto. Basada en la novela Aves de Rapiña. Estoy aquí. Después de tanto tiempo, estoy aquí, sentado en una zona abandonada que solo tiene mal olor. Observo las aves de rapiña y siento un frío descomunal. Después de todo lo que pasé en mi vida, después de tenerlo todo, mi mente se traslada a tiempo atrás. Una vez fui traicionado por alguien que más había amado. Regresé para ver cómo me levanté. Ya hace mucho tiempo que pasó esto y aún no logro superar lo que siento. Me pregunto en qué pude haber fallado, en qué me equivoqué con él, si siempre le di de todo lo que necesitó, todo para que sea un hombre de bien. Para muchos la casa es un bien material, pero para mí era un logro de toda una vida de trabajo y esfuerzo. Desde joven trabajé para poder tener una vida tranquila, una vida en la que no hubiera que pasar hambre, una vida digna para mi familia. Constructor de profesión, empecé ayudando en obras. Recuerdo cuando era yo quien apoyaba echándole agua a la mezcla de cemento, trabajando con mis tíos. Nunca estudié más que la secundaria completa. Solo pensaba en trabajar ya que en casa no teníamos nada más que harapos viejos y comíamos en una mesa que venía desde la época de mis abuelos. Esa mesa en la que lo único limpio eran nuestras manos, porque veníamos a comer mientras trabajábamos en la casa de los vecinos, haciendo casas hermosas siempre, casas de ensueño para los que más tenían. Me gustó el trabajo desde joven, aunque quería estudiar arquitectura, sabía que mis padres no tenían la facultad económica para poder hacerlo. Pero eso no le quitó valor a mis sueños. Trabajé desde muy joven y aprendí todo lo necesario para poder algún día trabajar solo. Así me pasé año tras año, trabajando sin importar el clima, sin importar la condición, ya que en mi ciudad hay todo tipo de condición para construir: peñas, planos, montes, campos y barrios. Me convertí en un experto haciendo casas empíricamente, claro está. Al cumplir los 23 años, decidí asociarme con un estudio de arquitectos para ser yo quien construya las casas. Mi ciudad estaba en crecimiento económico y en ese entonces yo también. Es así que a mi corta edad logré crear una pequeña empresa que con el tiempo se convirtió en una grande de la construcción. No puedo describir la emoción que sentía, lo orgulloso que me sentía. Eso era para mí un sueño. Creé mi propia empresa con mis amigos de barrio, gente experta y no experta, gente en la que podría confiar, o al menos que yo pensaba que podría confiar. También creo que este fue mi defecto, confiar en las personas siempre. Empecé con mi negocio y fue en crecimiento. A los 26, construí mi primera casa, la casa de mis sueños. No cambié su ubicación, seguía viviendo en el barrio donde crecí. Era la casa que había heredado de mis padres, pero decidí hacerle los arreglos necesarios, porque no quería olvidar de dónde salí y cómo era mi casa. Allí la terminé de remodelar. Mi madre y mi padre me la regalaron, en papeles y todo. Tuve entonces la seguridad de construir. Era hijo único y bajo esas circunstancias la construí. Le añadí un garaje para las camionetas que tenemos en la empresa, un gran salón y un cuarto de estudio, 5 habitaciones con baño, área de servicio, un patio con una hamaca que tanto amaba mi madre, un área de parrilla que adoraba mi padre y una pequeña pileta donde solía conversar con ellos de los planes que tenía a futuro, eso mientras estuvieron vivos. A los 27 años conocí el amor de mi vida sin querer, el gran amor que no esperaba encontrar, pues me concentraba tanto en el trabajo que ni siquiera pensé en enamorarme.
Estaba obsesionado con estabilizar mi vida y la de mis padres, en darles todo para que fueran felices al menos sus últimos años. Pero la conocí una tarde de junio. Hacía frío y yo salía de la oficina. Había tenido una reunión con empresarios muy importantes y quería hacer un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad, el negocio que había esperado. Todo eso perdió importancia en mi cabeza cuando la conocí. Salí de la oficina aquel día y la vi afuera de una florería, esperando su taxi. Estaba desabrigada en una tarde realmente fría. Yo la vi, ella me notó. Quería impresionarla, pero pensé en un consejo que me dio mi padre. Procura que las personas que tengas en tu vida sean las correctas, que te quieran a ti y no a lo que tienes. Así que bajé de la camioneta y me le acerqué. Con respeto le dije si necesitaba abrigo y hacia dónde iba. Noté que no le daba mucha confianza subir a mi camioneta, por lo que pregunté si podríamos compartir un taxi. Así poco a poco nos hicimos amigos, luego pareja y al fin nos casamos a los meses. Así empezó mi vida familiar. En breve lo que más añoraba llegó. Nuestro primer hijo y único hijo. Tuvo problemas para dar a luz, por lo cual no nos permitió tener más hijos. Con todo y eso, fuimos felices por el nacimiento de nuestro tan esperado bebé. Decidimos llamarlo Valentino, que significa el que posee gran fortaleza. Un niño hermoso gracias a la madre que nació teniéndolo todo. La vida de mi hijo no tuvo complicaciones. Con una infancia feliz, mi esposa, al igual que yo, queríamos que él tuviera una vida normal, como la de cualquier niño de clase media, que tuviera amigos sinceros y no superficiales riquillos. Todos vivíamos en nuestra casa, con mis padres y mi esposa. Éramos felices, año tras año. Fui educándolo de manera correcta, con valores, con respeto hacia todos. Tiempo después mi pequeño ya no era un niño más. Lo eduqué bien, eso creía. Le di todo lo que necesitaba. Ahora estaba en la universidad. Es un buen alumno, trae buenas calificaciones a casa y es muy popular entre sus compañeros. Claro que el dinero ayudó, pero siempre fue muy humilde con todos. Hoy por hoy estudia administración de empresas y gerencia inmobiliaria. Para ese tiempo, mi empresa ya era de las más grandes en el país. Mi barrio se mejoró, pues todos mis vecinos decidieron trabajar conmigo, uno de constructores, otro de transportistas, y así levantaron hermosas casas. Mi barrio no se parecía nada al barrio donde crecí. Así como cambió el barrio, cambió su actitud, con ello, la de sus hijos, los cuales eran amigos del mío. Valentino terminó la universidad, ya practicaba conmigo en la empresa. Era mi asistente y mano derecha, mi mejor amigo, mi hombre de confianza. Él tenía acceso a todo lo que tenía que ver con mis negocios. Asistía a las reuniones a las cuales no podía asistir yo. Realmente estaba orgulloso, pues a su corta edad me seguía los pasos de alguna manera, administrando mi empresa y siguiendo mi legado. Con el tiempo, él tomaría mayor protagonismo en los negocios. Tenía mayor control sobre los trabajadores y yo sentía que era el momento de retirarme. Al fin y al cabo, es mi hijo y ya el tiempo estaba haciendo estragos en mí. Tenía lo suficiente para ser feliz. Después de todo, deseaba tener el calor de mi casa junto a mi esposa y decidí retirarme. Pero un mal día, Valentino llegó con un gran negocio. Vino a casa y me lo presentó. Se trataba de un proyecto, un conjunto de torres de apartamento en el barrio. Existía una gran probabilidad de crecer a grandes proporciones si llegásemos a hacer tal proyecto. Pero justo sería en nuestro barrio de siempre. Y ahora de ser un barrio promedio, mejoró su posición económica. Las inmobiliarias veían en él un gran negocio y ofrecieron un gran porcentaje a mi hijo de convencer a los vecinos a vender. Varios aceptaron, a mí me lo presentó y al escucharlo le dije que no. Es el único recuerdo que tengo de mis padres. En esta casa he vivido mi niñez con ellos. Me casé y ni siquiera yo la he querido reconstruir toda. Aquí me casé con tu madre, en esta casa creciste tú. Y diciéndole esto, me volví a negar rotundamente, aunque él insistía.
Pero yo pensé que él entendería el gran valor que tenía ese lugar para mí, pues al escuchar esto, simplemente bajó la mirada y se marchó. No sé en qué momento lo había perdido, en qué momento fue más la avaricia que había sobrepujado en su corazón, en qué momento le había cegado el dinero la capacidad de un hombre de discernir lo que no tiene precio en la vida. Esto pensaba dentro de mí. Él heredaría todo lo que tengo. ¿Por qué quería hacerlo? Tarde me llevé la sorpresa que él tenía una doble vida, una vida con nosotros en donde era un gran hijo, bueno y educado, con valores, y la otra donde era un depredador en los negocios, un ave rapaz, un cazador, como se les conocía a quienes pasan por encima hasta de sus principios con tal de hacerse de poder y dinero en los negocios. Así pasaron días, semanas y meses en las que las insistencias de vender disminuyeron, como haciéndome olvidar del tema, hasta que una tarde me llamó insistentemente por teléfono que necesitaba que firme unos documentos, que eran muy urgentes para que cierre unas obras en construcción, lo cual me pareció extraño, pero fui confiando en él, pues hasta el momento aún me costaba creer que él sea lo que muchos habían describido. Así que asistí a la empresa y firmé sin leer nada, confiando en quien era mi único hijo. Para ese entonces mi amada esposa yacía en los brazos de Dios y no tuvo que ver eso en vida, aunque quizá sabía que en donde estaba sentiría la misma impotencia que yo en ese momento. Entraría en mucho detalle el explicar cómo él tenía el control absoluto de la empresa, pero no era el dueño. Yo lo había colocado como un gerente general, pero pareció que él olvidó que yo era el dueño, y creo que para ser un gran cazador se le escapó ese detalle. Así firmé los papeles sin pensar en maldad alguna, y se fue algo animado, pero conservando la calma, pensando que su plan había salido como él había querido. Al anochecer no llegó a casa y me preocupé. Le llamé y le dije que si ocurría algo, a lo que él me contestó que no vendría más a la casa, que tenía cosas que hacer. A secas me había contestado así. Pero seguido de esto añadió, que busque dónde quedarme porque al día siguiente vendrían a sacarme de allí. Búscate la vida, papá, que esa casa no es más tuya, me dijo. En ese momento sentí una tremenda puñalada en la espalda de quien menos pensaba. Realmente eso me rompió el corazón. No sabía qué hacer. No sabía con quién estaba hablando por teléfono. Aquel hombre no era mi hijo. Confundido y llorando caí, abatido con una tristeza tan grande que creo que nadie jamás podría describir. A la mañana siguiente llegaron unos agentes, un abogado de la empresa, el cual me reconoció y me dijo: «Señor, tenemos que embargar la casa, ya no es suya». Me resistí totalmente, pero el agente me tomó por el brazo y de todos modos me sacaron de la cual había sido mi casa por años. A empujones me sacaron, a patadas y sin darme tiempo a nada. Uno de los agentes, quien me conocía, sacó un poco de ropa y me la dio, diciéndome: «Cuídese mucho, anciano. Yo viví en este barrio y sé quién es. Solo cuídese, este barrio se lo debe todo a usted, pero este es mi trabajo». Confundido estaba yo, destrozada mi alma, y fui a parar a un basurero ese día, sin comida y sin dinero. Deprimido, no tenía más que llorar y caminar como una persona no cuerda. No había tenido tiempo de reaccionar a nada. El dolor que sentía, la traición, lo superaba todo. No tenía un plan que ejecutar. Allí sentado con la ropa sucia, recuperando la calma, pensé en quitarme la vida. Pero quizá no porque no tenía nada, sino porque aquel niño, en el cual yo había depositado toda mi confianza y al cual le había dado los mejores años de mi vida, me acababa de traicionar. Pero en ese preciso momento, algo en mí despertó. Una luz. Pasó un niño que tenía el mismo aspecto de mi hijo y me convidó un poco de pan. Me preguntó por qué había llegado allí y lo único que le respondí fue que había sido traicionado por alguien. Se sentó y sin decir nada recordé cómo era mi hijo. Fue en ese preciso momento en que pensé que si bien era cierto que era mi hijo,
Yo tendría que reponerme y aunque a mis 80 años ya no era un fornido ni vigoroso hombre, tenía que tomar una decisión. Y si nunca lo había castigado de pequeño, pensaba en que si me iba de esta vida, él tendría que recibir una lección de alguna forma. En ese momento pensé que después de esto, él tomaría la decisión de crecer o degenerar en sus propios pensamientos, pero mis esfuerzos no deberían ir a la ruina. Yo no me lo merecía. Así que me levanté y me fui así como estaba a la empresa. Todos me miraron sorprendidos, creía que yo había perdido la razón y en cierto modo fue así. Pero todo hombre siempre necesita tiempo para volver a creer en uno mismo nuevamente. Jamás había sido mi intención criar a un ave de rapiña, de ninguna forma. Encontré a quien se dedicaba a la limpieza en la empresa y este me dijo: «Señor, ¿qué hace aquí? ¿Por qué está vestido así?». A lo que atiné a decir: «He vuelto». Me duché, me vestí, corté mi barba, mi cabello, con la ayuda de muchos que alguna vez les había dado trabajo. Luego llamé a una reunión a los directivos, llamé a la inmobiliaria que quería hacer las torres en mi barrio y también lo llamé a él, a mi hijo. Expuse mi plan. No era necesario comprar todas las casas para hacer el proyecto. Expresé que mi casa no estaba en venta, que había sido traicionado y que sabía que ciertamente la casa ahora era propiedad de la empresa, pero que no me hacía problemas, pues ahora la casa es de la empresa y la empresa es mía. Y aunque expuso todas sus artimañas, los directivos, al final, me dieron la razón. Él perdió. Tomaré el control absoluto, dije, en lo que me quede de vida. Minutos después, al quedarnos solos, mi hijo y yo, le mostré unas fotos de cuando era niño él y cuando era niño yo. Le expliqué todo lo que pasé, y eso fue algo que nunca yo había hecho. Le mostré imágenes de su abuelo trabajando junto a mí, y momentos que uno jamás olvida. Con lágrimas en los ojos no se contuvo más y me pidió perdón de rodillas. «No te he criado para que seas un ave de rapiña», le dije. Él había pensado que al tener el dinero podría comprar otra casa más lujosa y así olvidarme, pero yo jamás quise olvidarme de dónde soy. Mi casa podría ser una simple construcción de ladrillos y cemento, pero es donde crecí, yo como persona y donde lo crié a él, y donde quería que críe él también a sus hijos. Ambos en ese momento lloramos por un buen rato, pero encendí en él esa luz que se había apagado por la avaricia. Recapacitó y en cierta forma lo recuperé. Las propiedades en bienes las dejé a mi hijo porque eso le prometí, pero con mucha tristeza mi esfuerzo, mi empresa, quedó en manos de un hombre de confianza, un amigo a quien conocí en el camino, quien hasta ese momento había obviado. Y aunque es duro tener que confiar a veces más en un amigo que en tu propio hijo, reza un versículo que dice: «Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros, porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: «Vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo». Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo: «¿Cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada?». Entonces ellos les respondieron: «Nadie nos ha contratado». Entonces les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña». Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros». Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno 1 denario. Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente 1 denario, y al recibirlo protestaban contra el propietario, diciendo: «Estos últimos trabajaron nada más que 1 hora, y tú les das lo mismo que a nosotros que hemos soportado el peso de todo el trabajo y el calor durante toda la jornada».
El propietario entonces le respondió a uno de ellos: «Amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega al último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?». Así, los últimos fueron los primeros, y los primeros fueron los últimos. Mi abuelo se volvió millonario antes de morir. La razón me dejó una profunda lección. Una música amenizaba la entrada a la cabaña de mi abuelo. Acabábamos de llegar de un viaje de casi más de 3 horas. Mamá me sostenía de la mano y llamaba a quien era mi abuelo: «Joaquín». «Papá, ya estamos, ya llegamos», decía. Entonces salió Tritón, el perro de mi abuelo, del que yo sabría después que no comía nada de lo que le daban en la calle, solo la comida de mi abuelo. Este reconoció a mi madre y tras olfatearme un momento, me dejó pasar. Era enorme y su aspecto daba miedo. Algo que no había entendido era por qué él no se encontraba fuera de la casa como todos los perros. Se hallaba frente a la puerta de la que yo sabría después que era la recámara de mi abuelo. Y cada vez que me acercaba a la puerta del cuarto de mi abuelo, este me gruñía de la forma más aterradora que había visto a mi corta edad. Así que me mantuve lejos de allí para evitar que pudiera probar una de mis delgadas piernas. Antes de llegar, mamá me dijo que él era un hombre solitario y había quedado así desde la muerte de mi abuela. Él era uno de los pocos que se había quedado en Puerto Viejo. Todos habían emigrado a otro lugar del país debido a una crisis que había surgido en aquel puerto, y a mi abuelo le habían ofrecido oportunidades para trabajar en embarcaciones más grandes, pero él rechazó todas. Decía que las grandes embarcaciones estaban depredando el mar y que ellas eran las culpables de haber dejado sin trabajo a los del pueblo. Había sido una predicción que se hizo realidad, pues 2 años después los peces empezaron a escasear y con esto la migración de toda la población. Estaba haciendo memoria de la información que mamá me había dado de mi abuelo antes de llegar. Entonces, cuando ya estábamos allí, mamá dijo que el abuelo debería estar en el puerto pescando y que quizá iría a demorar. Pero lo más triste era la razón por la que yo estaba allí. Mamá, debido a la crisis, había ido a trabajar a una ciudad cerca a Puerto Viejo, pero las cosas no andaban bien y ella tenía que irse del país para lograr darme una oportunidad de vivir una mejor vida. Así que días previos había hablado con mi abuelo para que él se haga cargo de mí. De mi padre, mamá me dijo que murió para ella víctima de una enfermedad incurable, cosa que no me había quedado claro, pero lo entendería con el tiempo. No había nada más nostálgico que eso, pero a mi corta edad, la situación en la que nos encontrábamos me hicieron madurar y quiera o no tenía que colaborar, pues si no sería una carga para ella y también ahora para mi abuelo. Tenía 4 años y ella me decía que llorar no iba conmigo, que ya estaba grande para eso. Así que estaba en su casa ahora, en la casa donde mamá había nacido y crecido. Era una cabaña pequeña y acogedora, y por cierto muy bien conservada. Esperamos horas aguardando la llegada de mi abuelo, a quien solo había visto o tenía algunos recuerdos de haberlo visto hacía unos 2 años, según la cuenta de mis dedos que no me fallaban. No me resistí más y cansado por el viaje, me quedé dormido, hasta que llegó mi abuelo y nos despertó. Siempre se dice que en casa de herrero hay cuchara de palo, que en casa de pescador no se come pescado, pero eso no pasaba en la casa de mi abuelo Joaquín. Al llegar, él me saludó con un apretón de manos y dijo que yo ya era todo un hombre. Así nos sentamos a la mesa a disfrutar de la cena, pescado frito acompañado de yucas fritas y café. Entonces, al probar el sabor, recordé lo bueno que era vivir con mi abuelo. Cocinaba muy bien lo que sea que viniera del mar, pues ellos anteriormente habían tenido un restaurante en aquella ciudad, pero lamentablemente por la crisis también lo habían perdido todo. Ese día, cansado por el viaje, dormí plácidamente. Mamá se quedó a acomodar las cosas que habíamos traído y antes de que me quedara dormido, cada cierto tiempo la oía hablar sobre mi traslado de escuela a este pueblo. Al día siguiente, al despertar, mi abuelo ya no estaba, se había ido a pescar. Y probablemente fue muy temprano que ni siquiera lo sentí. Mientras desayunaba,
Le pregunté a mamá por qué la casa del abuelo no era como las demás. Era de madera y yo al entrar al pueblo me había dado cuenta que a diferencia de la casa de mi abuelo, todas estaban construidas con cemento. Ella me dijo algo que me despertó un deseo profundo de saber sobre él. Así que, tras resistirse un poco, mamá decidió contarme por qué mi abuelo había decidido quedarse tras la muerte de mi abuela. Y dicho sea de paso, él era el único cabeza de familia que no se había ido del pueblo. La población se hallaba sin cabezas de familia, solo habían niños y mujeres, quienes aguardaban la llegada de dinero cada fin de mes. Las mujeres se habían quedado a cuidar de sus hijos mientras sus maridos habían emigrado a otro país o a otras ciudades en busca de dinero para que sus familias pudieran sobrevivir la crisis por la que atravesaba nuestro pueblo. Mamá mencionó que mi abuelo, antes de que todo ocurriera, él había estado a punto de ser millonario. Había tenido uno de los mejores restaurantes, pero justo cuando estaba a punto de realizar una gran hazaña, la crisis se llevó los sueños y con esto empobreció. Quizás él hubiera logrado tomar la decisión de irse de no ser porque mi abuela enfermó y tras días de agonía falleció. Ese día, lleno de tristeza y pesar, la sepultó y le prometió que no se iría hasta que logre sus sueños. Sería millonario y le pondría el restaurante que habían perdido años atrás, en memoria de ella. Y le nació un lema, el cual siempre repetía: no voy a parar, daré batalla hasta alcanzar la cima una vez más. Pues antes de morir ella le dijo que deseaba volver a tener su restaurante, y mi abuelo Joaquín se lo había no solo prometido, se lo había jurado, pero como era de esperarse, tras la crisis no había podido hacerlo hasta ese momento. Así que esa era la razón por la que mi abuelo se hacía a la mar cada mañana, ahorraba dinero para cumplir ese sueño. Pero desde esa época ya habían transcurrido 20 años y mi abuelo ya tenía 79 años. Su decisión asombró a muchos. Mi abuelo Joaquín, apodado el Viejo Duro, no se iría de esta tierra sin antes ser millonario. Muchos lo tenían a él como un loco o visionario, pero en su mente él estaba resuelto a lograrlo de cualquier forma. Jamás en mi vida una historia de determinación así me había cautivado y envuelto de tal forma que nació un deseo profundo en mí de ayudar a mi abuelo a cumplir el deseo de mi abuela y el deseo de él también. Hasta ese momento solo se me había ocurrido ir con él y luego vender los pescados para después guardar el dinero suficiente. Pero no era solo eso, él quería irse siendo millonario. ¿Cómo lo lograríamos?, me preguntaba. Éramos pobres y no solo éramos pobres, agonizábamos financieramente. Digo, mamá se iría al día siguiente a Canadá. Desde allá nos mandaría el dinero, a menos ese era el plan. En ese momento, a mi corta edad, me dije, solo hay dos caminos: llorar sobre el desastre o dar batalla e intentar alcanzar la cima, como decía mi abuelo Joaquín. En mi mente no cabía la posibilidad de fracasar. Todo era posible, pero mamá no estaba convencida de nada y decía que lo único que podría sacarnos de esa situación era que tenía que trabajar e irse a otro país. Salir de la maldita pobreza parecía muy lejano. Sin embargo, mi abuelo tenía un as bajo la manga. Así, tras escuchar quién era mi abuelo y su historia, cobré ánimo y cuando él llegó, me encontró muy entusiasmado, tanto así que le pedí que me llevara con él. Aunque sabía que mamá se iría, yo ahora quería quedarme con él sin duda alguna. Al principio, él como que no me dio importancia, pero yo insistí tanto que a 3 días después que mi mamá se fue a Canadá, lo convencí. Mi plan estaba funcionando. Él me dijo que yo tendría que aprender a nadar antes de hacerme a la mar. Enséñame cómo, le dije, y él ni corto ni perezoso lo hizo. Toma aire y contén la respiración, me dijo. Al terminar las clases tenía el estómago lleno de agua que había tragado, pero así, tras múltiples intentos y con la paciencia de mi abuelo, lo logré. 1 año me había tomado hacerlo. Después de la escuela, tiraba todo y descalzo corría al muelle. Era mediodía y mi abuelo pasaría por mí. Mi abuelo me dijo que cuando yo llegara iríamos a comer a casa de un amigo suyo. Era la primera vez que comeríamos fuera de casa. Al llegar, allí lo encontré. Entregó la pesca y caminamos rumbo a casa de su amigo. Mi abuelo no hablaba mucho, era más de acción que hablar, pero en el camino a casa de su amigo me habló de él.
dijo que con él y junto a mi abuela habían estado a punto de alcanzar la cima, pero las cosas no salieron bien. Mi abuelo le tenía mucho respeto y mucho amor, y eso lo pude notar mientras él me detallaba quién era. Mi abuelo, el duro, se llenaba de nostalgia al recordar esas épocas, pero yo le decía que lo lograríamos un día. Aún pensaba en el hombre que él me había descrito y pensaba que sería un almuerzo común más, sin saber que estaría por aprender mi primera lección que me marcaría de por vida. Conforme me iba acercando, a lo lejos divisé un hombre, sentado sin poderse mover bien. Se encontraba Dioncena, el poderoso hombre fuerte, y yo quedé impactado pues mi abuelo no había mencionado ese detalle, que ahora él no podía moverse. Aún no me reponía, lo saludé y tuve que tomarle la mano pues a duras penas podía balbucear unas palabras. Dioncena, el fuerte, era el mejor amigo de la infancia de mi abuelo, y ahora lucía así. No tenía palabras, me senté por un momento mientras mis ojos no lo perdían de vista. Yo sabía que cada tarde mi abuelo salía de su casa llevando el almuerzo y probablemente se lo traía a Dioncena, su socio, su amigo. Ahora estaba comprendiendo, él me había traído a conocerlo, pero lo que estaría por pasar frente a mis ojos me dejaría el corazón marcado. Tras unos segundos salió mi abuelo y nos sentamos en la mesa. Un viejo pedazo de tablón hacía soporte mientras poníamos los platos. Mi abuelo me sirvió la comida que había preparado y trajo 2 platos más. Entonces lo vi sentarse al lado de Dioncena. Cerró los ojos, hizo la oración de agradecimiento, tomó una cuchara, la sumergió en la sopa y le daba de comer como a un bebé. Lentamente intentaba disimular mi asombro, pero fue el momento más impactante de mi vida, pues yo sabía que mi abuelo religiosamente hacía eso cada día. Era la primera vez en que lo había visto hacer tal acto. Tiempo después vi a mi abuelo llorar mientras sepultaba a Dioncena. Hubo días de silencio y era comprensible para mí. Él había sido su mejor amigo. Habían estado a punto de tocar la cima juntos, pero lamentablemente él se había quedado en el camino. Esos días creí que él se tomaría un descanso, pero no había tiempo que perder. Él me dijo con su voz casi temblorosa: ¿Vas conmigo, hijo? Sorprendido le dije que sí. Hasta ese momento lo había acompañado los fines de semana, pero las vacaciones llegaron. Ahora sí podía ir con él completamente. Así pescábamos lo más que podíamos con la red, con el cordel y el arpón. Algo que estaba ocurriendo era que después de mucho tiempo que nadie apostaba más por la pesca, estábamos pescando mucho más y cada día descubríamos nuevas zonas para poder explorar. Luego llevábamos el pescado selecto al mercado central de Puerto Viejo. Ya casi faltaba poco. Eran las palabras que había grabado en mi mente, pues me indicaba que quizás en unos días tendríamos mucho dinero o lograríamos tocar la cima, como mi abuelo decía. Así cumplí 8 años y el día llegó. Con mi abuelo, la palabra bajo el colchón sí le iba. Allí teníamos mucho dinero. Cada dólar ahorrado, cada uno de esos billetes representaba el esfuerzo, sacrificio y un día arduo de trabajo. Mientras contábamos el dinero, él me observó. Sin ti no lo hubiera logrado, hijo. Somos un equipo ahora. Como se lee en la Biblia, hemos ido en la misma dirección y ahora estamos viendo los frutos. Allí había billetes apartados también, y en un papel que había decía: por la familia de Dioncena. El colchón quedó enteramente destruido. Jamás imaginé que todos los días dormíamos sobre mucho dinero, y pues ¿quién lo sospecharía? Entonces volteé a ver a Tritón. Ahora no me gruñía, pero recordé mi llegada, y ahora todo tenía sentido. Tritón guardiaba la puerta de la recámara de mi abuelo con mucho celo, hasta ese día. Mi abuelo metió todo en una bolsa y Tritón nos acompañaba. Íbamos camino al único banco que había en el pueblo. Tritón quedó afuera y yo ingresé con mi abuelo. Hasta ese momento no imaginé lo difícil que era contar monedas y billetes. Cuéntelo bien, dijo mi abuelo Joaquín, y no despegaba ni un ojo de su dinero. El banquero sudaba frío. ¿Qué tipo de cuenta, señor?, decía con su voz temblorosa. En una cuenta para un préstamo con depósito en garantía, contestó. Y después de un momento el banquero trajo solo un papel y mi abuelo lo firmó. El banquero le preguntó: ¿cuánto dinero quedará de préstamo? El 90% del depósito, respondió mi abuelo. Está bien, contestó el banquero.
Tomó entonces el dinero de mi abuelo, el cual era contado por 2 empleados más, y tras apartar una pequeña parte le devolvió el resto. Seguido abrió otra cuenta para guardar el préstamo y preguntó en cuánto tiempo le pagarían los intereses de ese dinero. En 1 mes, señor, contestó el banquero. Mi abuelo quedó viéndome y movió de forma negativa su cabeza. Luego entendería por qué. Así volvimos a casa y me dijo: 1 mes dormiremos en el suelo, ¿está bien? Pues ¿qué podría decir yo?, pensaba. Cada vez estaba más sorprendido. Trabajaremos 3 meses más, dijo. Acá en este cuaderno está todo cómo se repartirá las ganancias. Por si algo me pasa, hijo. Me abrazó y me dio un beso. Abuelo, no digas eso. Eres un lobo duro de mar. Yo lo dije seriamente, pero él al escucharme rió a carcajadas. No creo en la casualidad, me dijo. Llegaste por algo. Puso su mano en mi hombro. Ojalá pueda tocar la cima esta vez, pero si no pasa, ya sabes, toda mi locura está registrada en este cuaderno. Lo haremos, abuelo, contigo, le contesté. En 1 mes compró el colchón y fue un alivio, pues casi ya no me quedaba espalda, y colocó un teléfono en su cabaña. Pensé que era para que mamá llamara, pues antes teníamos que ir a casa de una vecina para esperar las llamadas de mi madre. 3 meses trabajamos y religiosamente mi abuelo pagaba el préstamo al banco cada mes, y el día llegó. Los meses exactamente se habían ido. Ese día, como lo había dicho, no fuimos a trabajar. Se sentó en la mesa y me pidió que lo acompañara. Entonces esperamos. ¿Llamaría a mi mamá?, me preguntaba. Él miraba el reloj. Entonces ocurrió. Empezó una cuenta casi silenciosa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un silencio siguió a la cuenta de mi abuelo y el teléfono sonó. Mi abuelo contestó: ¿Hola? Sí, soy yo mismo, Joaquín. Me gustaría. Necesito $1 millón, ¿es posible? Me parece perfecto. Me acercaré al banco en breve. Cuando escuché esas palabras, mi corazón casi se salía por mi boca. Lo hicimos, gritó después de esto, y me abrazaba. Lo hicimos, repetía una vez más. Tuvo que tranquilizarse porque ni él lo podía creer. Así fuimos por el dinero y fue transferido a la cuenta de ahorros de mi abuelo. Pagó el primer préstamo y salimos a la ciudad. En ese momento noté algo que me había pasado desapercibido, y era que tras la crisis, la mayoría de los negocios habían cerrado. Otros habían vendido sus casas y propiedades, y detalle importante, a muy bajo precio. Con su cuaderno en mano, iba viendo sus apuntes, y después de un día entero de caminar, empezó a comprar los terrenos, negocios cerrados, y entonces se sentó frente a aquel restaurante que hacía años atrás le habían pertenecido a él y a mi abuela. Estaba cerrado y acabado por los años, pero este lo observaba llorando. Me conmovió tanto esta escena, sabía lo que significaba para él. Este es, dijo mi abuelo con su voz temblorosa, el negocio que quería tu abuela. Lo compraré y será el primero. 17 negocios, entre los mejores que habían existido en aquel pueblo, fueron comprados por mi abuelo de manera brusca ese día. Luego fuimos por la familia de Dioncena, el amigo de mi abuelo. Él le entregó un dinero, los cuales eran sus ahorros, y también le recalcó que habría ganancias mensuales. Allí vivía ahora su hija, quien había arribado también de los Estados Unidos. Ella también había tenido que salir tras la crisis, y mi abuelo había cuidado a Dioncina hasta sus últimos días. Pero ¿cómo habría pasado esto?, me preguntaba. Aún no lo comprendía. Mi abuelo había hecho unas llamadas esa noche, y por eso ella había llegado. Dicho sea de paso, ahora mamá también estaba en camino. Los días de mi abuelo alcanzaron para ver funcionar a muchos negocios de los que se hallaban cerrados hasta esa época, sobre todo el restaurante que él le había prometido recuperar a mi abuela. El tiempo pasó tan rápido. Un día mi abuelo no despertó más. Cumplí los 10 años y vi cómo su cuerpo fue echado a la mar, como él lo había querido. No me iré sin antes tocar la cima. Se había grabado en un faro en el muelle del pueblo, en memoria de mi abuelo Joaquín, el viejo duro de mar. Hoy ya han pasado 10 años, y lo que hizo mi abuelo pensando en su amigo Dioncena y en mi abuela solo fue el inicio, pues muchos oyeron hablar luego de Puerto Viejo.
el pueblo que surgió desde el polvo tras la decisión de un hombre, y ese hombre era mi abuelo. Los negocios volvieron a abrir y muchos se enteraron del auge del pueblo que empezaron a volver, pero ni el dinero ni el éxito que hemos logrado hoy ha opacado las profundas y hermosas lecciones que aprendí viviendo con él. Me voy del pueblo, me voy a abrir nuevos negocios y a darle a cada quien su porcentaje en memoria de los que creyeron en mi abuelo. Tengo en mis manos el cuaderno del plan que mi abuelo tenía y al leerlo siempre siento su voz susurrándome desde el aire del mar y puedo escucharlo decir: hemos dado batalla, hemos tocado la cima.